El día de hoy hablaremos acerca del caso de extraños en nuestra propia tierra, en el cual nos cuentan que en la tierra de los isleños se ha visto afectada por el narcotráfico, ya que en esta había una gran abundancia de narcotraficantes. Por otro lado nos cuentan que las niñas de la isla al sur estaban quedando embarazadas por los soldados, ya que estas mujeres no conocían muy bien el lenguaje español y lo que hacían los soldados era endulzarles el oído para de esta forma poder embarazarlas. Al momento de que los soldados se tuvieron que ir, los hijos de las niñas no habían quedado registrados. Por otro lado también nos cuentan que los isleños tuvieron que entrar en el mundo del narcotráfico, ya que estos no podían subsistir solo con un trabajo, entonces estos se vieron obligados a tener que entrar, pero los isleños corrían el riesgo de que en este trabajo pudieran ser arrestados o, en tal caso, llegaran a morir, ya que sabían los riesgos que se podían tener al momento de ingresar en esta labor. También hablaremos del caso Existimo, en el cual nos cuentan la historia de una mujer preocupada, ya que su esposo se fue hace 7 meses y nunca más volvió. Él era un pescador, parece como si el mar se lo hubiera tragado, porque lo último que la mujer supo de él fue un mensaje que decía: no te preocupes que para Navidad llego. La mujer al momento de ver ese mensaje no se preocupó, pero al ver que pasaban días y días y él no llegaba se empezó a preocupar. Esta mujer nos cuenta también que no es la única que le ocurre este caso, que también existen varias familias en el cual se van y no regresan. Parece como si el mar se los hubiera tragado. Buenas tardes, en este primer texto hablaremos sobre los grupos étnicos en Colombia y sus tradiciones y creencias culturales. El texto se titula Nadie quiso creerme, nos narra la historia de una mujer de origen guayú, docente de preescolar, la cual fue víctima de tortura, encarcelada por más de un año, maltratada física y psicológicamente, desencadenando un olvido de la sociedad. Su caso pasó desapercibido, el sufrimiento de las personas que se encontraban con ella por los actos de violencia cometidos por grupos delictivos organizados, que en la mayoría de los casos quedan en la impunidad. Adicional a todo este sufrimiento causado, se tuvo que enfrentar a sus tradiciones culturales y ancestrales por parte de su familia, ya que en La Guajira la mujer era intocable, no se mataba y eran sagradas, generando un distanciamiento con la familia por la vergüenza que les ocasionaba. En el segundo texto, titulado Una sola casa grande, hablaremos sobre los grupos étnicos en Colombia, más específicamente del pueblo gitano, el cual habita el territorio colombiano hace más de 300 años. Sus ancestros provenientes de Hungría, como consecuencias de la persecución de la guerra en Europa, llegaron al territorio ubicándose en la zona costera de nuestro país. El pueblo gitano a lo largo de los años ha tenido diferentes estigmas, rechazos por parte de la sociedad, pero han sido creencias sin fundamento, lo que los ha llevado a resguardar su identidad. Solo ha visto la necesidad de defenderse públicamente cuando han quedado en medio del conflicto armado, pero ha sido con el fin de aclarar de que son una comunidad que busca la protección de su etnia, de salvaguardar sus derechos y seguir manteniendo su legado. Por esto durante años lucharon por el reconocimiento y la protección de los derechos de su etnia. Mediante el decreto 2957, el 6 de agosto del 2010, el pueblo gitano fue reconocido como grupo étnico de Colombia. A raíz de este decreto, se le abrió la posibilidad para que la sociedad colombiana lo reconociera como el pueblo suyo. Buenas tardes. Hoy les vengo a hablar sobre el tópico En el Pacífico sufres con tu gente, aquí sufres solo. Aquí comenzaremos hablando de un joven activista afrocolombiano que hace mucho énfasis en el conflicto armado en el Pacífico surcolombiano. Este nos comienza diciendo que es como un luchador de los derechos educativos de su comunidad negra, de su comunidad de jóvenes y niños afrocolombianos. Él nos comienza diciendo que pues esto es algo muy difícil de lograr, ya que el Pacífico como tal es un territorio de mucho conflicto armado y que ha sufrido mucha violencia. Nos relata la manera en cómo una vez, cuando estaba en el grado 10º, su profesora le hace una charla a sus compañeros diciendo que querían estudiar, y aunque muchos tenían muchos sueños, se dan cuenta de que muchos de ellos no pueden costear su carrera universitaria y muchos se salen de estudiar, aunque sus padres, los padres del chico que da el testimonio, pueden pagarle la carrera que él quiera. Él decide también empezar a trabajar, ya que si sus compañeros no pueden estudiar, él tampoco lo quiere hacer.
Él decide más por irse por la carrera de ser policía. Así que se va al norte de Santander a realizar esta carrera, pero se da cuenta que pues recibe como muchas burlas y de la manera de que si él por ser negro no puede pagar para hacer la carrera, así que lo ponen a prestar servicio. En esto se da cuenta que en los altos rangos nunca se ve una persona negra. Así que recibe mucha discriminación en la policía, decide retirarse y volver a su territorio, pero al él haber prestado el servicio militar es desplazado y nuevamente tiene que volver a Cúcuta. Ahí se da cuenta de que la sociedad como tal le da muchas burlas al hecho de que no se quieren acercar a él por el solo hecho de ser negro. Nos da también el ejemplo de cómo de con un árbol, de que si es de clima cálido y lo llevamos a un clima frío, este probablemente muera. Asimismo, lo dice con su territorio, con sus comunidades. Si ellos están en un territorio en el que nacen y tienen una cultura muy buena, no es el hecho sacarlos y llevarlos a otro territorio en el cual van a recibir burlas de la gente, van a recibir humillaciones y la gente como que a recibir un rechazo hacia ellos solo por el hecho de ser negros. Entonces nos muestra el hecho de que es mejor que las comunidades, sobre todo las personas mayores, estén en su territorio antes de recibir burlas o cosas feas en otros territorios en los cuales van a ser muy malos para ellos.